Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Es una reflexión sobre los viajes, una reflexión sobre las identidades, es una reflexión sobre la condición de extranjero, etc. Quiero comenzar recordando la ansiedad que a mi esposa y a mí nos provocó llegar a la isla de Capri en Italia y toparnos con una inmensa multitud de turistas que pululaba por todas las calles. Yo había leído la historia de San Michele, un gran libro que había escrito un médico sueco, Axel Munthe, que posiblemente algunos de ustedes conozcan, un libro que me conmovió y que me impulsó a visitar Capri. Huyendo de la masa de turistas, nos refugiamos en la Villa San Michele, que Munthe había construido a comienzos del siglo XX. En el bellísimo lugar abierto al público no había casi nadie y nos sentimos aliviados. La paradoja es que habíamos huido de esa clase de gente que hacía exactamente lo que nosotros estábamos haciendo, turismo. El hecho de haber llegado, me pregunto, impulsados por el recuerdo de mi lectura juvenil del libro de Axel Munthe, nos distanciaba de esa horrorosa muchedumbre de turistas. Supuse que así era. De lo contrario, la casa de Munthe habría estado invadida por una multitud fotografiando cada rincón y haciéndose selfies. Hace poco leí un artículo de mi amigo Jesús Silva Herzog titulado Diatriba contra los viajes, que publicó en el diario Reforma el año antepasado. Una reflexión crítica y ácida sobre el turismo, inspirada por un ensayo de la filósofa Agnes Callard publicado en The New Yorker. Todo ello me trajo memorias de mi juventud. Muchos niños y adolescentes crecen leyendo con fruición libros de viajes, sean novelas o relatos de exploradores. Yo me formé leyendo las hazañas de David Livingstone en África y de Percy Fawcett en América del Sur. Mi entusiasmo por las novelas de viajes de Julio Verne quedó impreso en mis recuerdos infantiles. El ensayo de Agnès Callard me recordó que hay algunos intelectuales que han detestado con vehemencia la afición por los viajes. Cuando leo a Fernando Pessoa diciendo que la idea de viajar me da náuseas, me entra un gran desasosiego. Chesterton afirmó que viajar estrecha la mente y Ralph Waldo Emerson dijo rotundamente que viajar es el paraíso de los tontos. En contraste, el filósofo George Santayana escribió que valía la pena hacer una filosofía del viaje y que la vida no era, lo cito textualmente, más que un viaje a través de un mundo extranjero.
Mi padre, que era poeta, solía preguntarme cuando me disponía a viajar a algún país lejano en Sudamérica o en Asia, que qué se me había perdido en esos extraños lugares. Mi padre y mi madre, Agustí y Ana, hicieron un gran viaje en su vida al huir después de perder ante el franquismo la guerra civil en España. Ellos viajaron porque perdieron algo en su país, no porque buscasen algo que se les había perdido en México. Sin embargo, mi primer gran viaje de niño duró 2 años acompañando a mis padres, justamente mis padres, cuando viajaron para instalarse en el estado de Nueva York entre 1949 y 1950. Yo tenía en esa época, estuve entre 6 y 8 años durante esa larga estancia en Estados Unidos y la recuerdo como una experiencia maravillosa. El viaje de ida fue en tren y el regreso a México fue en autobús. Por supuesto, nada se me había perdido en Estados Unidos, pero sí puedo afirmar que allí encontré algo muy valioso que quisiera poder definir bien. Ayer la emoción infantil de vivir feliz en un mundo poblado de sorpresas a las que me fui adaptando y que lamenté abandonar cuando regresé a México con la familia. Creo que aprendí a ser extranjero. Hoy estoy convencido de que ser extranjero es un valioso oficio que se aprende viajando en una de sus formas. No deja de sorprenderme que haya quienes detesten ese oficio, pero yo mismo no sé explicar bien las razones por las que me parece que vale la pena ser extranjero. Hoy, tanto tiempo después, leo el libro del desasosiego de Pessoa bajo el seudónimo de Bernardo Soares y me sorprende su explicación sobre la náusea que le produce la idea de viajar. Dice textualmente, ya vi todo lo que nunca había visto, ya vi todo lo que todavía no vi, el tedio de lo constantemente nuevo, el tedio de descubrir bajo la falsa apariencia de las cosas y las ideas la perenne identidad de todo. Para Pessoa, el rey y el salvaje desnudo, o el castillo y la cabaña son iguales. Se pregunta lo que podría darle un viaje a China que su propia alma no le haya dado ya. Y si su alma no le puede dar algo diferente, es imposible que China se lo proporcione. El escrito de Pessoa es una belleza inquietante y melancólica. Dice que la vida, lo cito, es una soñolencia que no llega al cerebro. Al cerebro, lo preservo yo libre para en él sentirme triste. Hasta aquí él. Quien siente y piensa, es lo que cree Pessoa, no necesita viajar. Todo está contenido ya en su alma. Somos, lo digo, lo cito textualmente, transeúntes eternos a través de nosotros mismos. Al leer a Pessoa, recordé que en Las Flores del Mal de Baudelaire hay dos poemas dedicados al viaje. El primero se titula La invitación al viaje y expresa el deseo de ir a un lugar lleno de esplendor oriental donde se ama con placer hasta morir, a un país de soles mojados y cielos nublados. Cito dos versos de ese poema. Allí solo hay orden y belleza, voluptuosidad, calma y riqueza. Baudelaire sueña en un lugar exótico donde hay las flores más raras cuyo perfume se mezcla con el vago olor del ámbar. Allí los soles del ocaso bañan con una luz tibia de jacinto y de oro el campo y la ciudad. En ese poema se evoca una lejana y extraña región no muy diferente a esos espacios geográficos desconocidos que buscaban los exploradores del siglo XIX. El otro poema de Baudelaire se titula El viaje y es más largo y más complejo.
También habla de lugares imaginados por niños que contemplan mapas, de algún Eldorado prometido por el destino, de marineros ebrios que inventan Américas y de abismos amargos. Los verdaderos viajes, dice, los cito textualmente, son solo aquellos que parten por partir. Y explica que parten con corazones ligeros como globos y que no saben por qué lo hacen. Baudelaire se refiere a esos asombrosos viajeros en cuyos ojos profundos como el mar se leen ricas memorias que son como joyas maravillosas hechas de astros y éteres. Ese poema termina con la muy famosa exclamación que le pide a la muerte, vieja capitana, levantar anclas para abandonar el país que nos sume en el tedio. Y termina con estos dos versos: sumergirse en el fondo del abismo, infierno o cielo no importa, en el fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. Nada más lejos del desasosiego de Pessoa, aunque el escritor portugués comparte con Baudelaire ese odio y ese amor por el tedio. Por otro lado, el gran ensayista norteamericano Ralph Waldo Emerson expresó ideas similares a las de Pessoa sobre los viajes. En un famoso ensayo sobre la confianza en sí mismo, Self-Reliance, de 1841, dijo que la falta de una cultura propia, self-culture, provocaba en muchos estadounidenses una cosa que llamó una superstición del viaje, cuyos ídolos son Inglaterra, Egipto o Grecia. El alma no es viajera, dijo. El hombre sabio permanece en casa. Y cuando se ve obligado a viajar lejos a tierras extranjeras, dice, sigue estando en casa. Opina que el viajero debe hacer ver por la expresión de su rostro que lleva sabiduría y virtud y que no es un intruso o un sirviente, sino un visitante soberano. Emerson cree que cuando viajamos no debemos pensar que encontraremos algo más importante que lo que ya sabemos. Quien viaja para encontrar algo que no tiene, en realidad viaja lejos de sí mismo y con ello, dice, envejece aún siendo joven en medio de cosas viejas. Concluye con su conocida frase: viajar es el paraíso de los tontos. Aunque al viajar nos intoxicamos de belleza para abandonar nuestra tristeza y nos despertamos, por ejemplo, en la ciudad de Nápoles, aparece a nuestro lado, lo cito textualmente, el mismo triste e implacable yo del que huimos. El consejo de Emerson es claro: afirma tu yo, nunca imites, pero dice que acostumbramos a imitar. ¿Y qué cosa, dice, escribe, es la imitación sino el viaje del espíritu? Sin embargo, Emerson emprendió un largo viaje entre 1847 y 1848 que lo llevó a recorrer las Islas Británicas. Después llegó a París, donde estuvo desde la Revolución de Febrero del 48 hasta los días sangrientos del levantamiento de junio del mismo año. Años después, en 1971, hizo un largo viaje en el tren transcontinental inaugurado 2 años antes. Pasó por Salt Lake City, viajó a California y visitó Yosemite. En octubre de 1872 viajó a Inglaterra, paseó por Europa continental y llegó a Egipto. Regresó a su casa en abril de 1873. Me pregunto, ¿habrá pensado que recorría el paraíso de los tontos? Doy a un brinco a otro escritor.
Yo he leído con entusiasmo los cuentos del padre Brown, del escritor londinense Chesterton, y también, desde luego, su novela El hombre que se creía jueves. Pero no sabía que él había escrito, lo cito, que todo el objetivo de viajar no es poner un pie en una tierra extranjera, es por fin poner el pie en el país de uno como tierra extranjera. Cuenta que cuando estaba haciendo su equipaje en su casa de Battersea, un amigo le preguntó que a dónde iba. Le preguntó que viajaba a Battersea. Su amigo no entendió y Chesterton le explicó: a Battersea vía París, Belfort, Heidelberg y Frankfurt. Su amigo se extrañó y dijo que no parecía necesario decirle que ya estaba en Battersea. Chesterton le contestó que ciertamente no era necesario, pero que no podía ver Battersea, ni Londres, ni Inglaterra, porque, lo cito textualmente, porque una nube de sueño y costumbre ha llegado a cruzarse ante mis ojos. La única manera de regresar a estos lugares es ir a otro lugar. Y ese es el verdadero objeto de viajar, el verdadero placer de las vacaciones. Hasta aquí la cita. Explica que no va a Alemania para ver Alemania, ni a Francia para ver Francia, y que la única manera de ir a Inglaterra es alejarse de ella. Después de solo un mes de viajar, regresó a una Inglaterra que de inmediato se le apareció como bellamente nueva y bellamente vieja. Cuenta que en su viaje se encontró con una estadounidense que, después de recorrer Europa, llegó a Inglaterra y la vio con esa misma frescura. La dama americana le expresó su admiración por la hiedra. Nunca había visto una hiedra crecer tanto como la inglesa, y exclamó: su hiedra es tan hermosamente suave y gruesa que parece cubrirlo casi todo. Es la cosa más poética en Inglaterra. Sí, admitió Chesterton, es bella y muy inglesa. Hay que admirarla, tan profunda, tan cálida, tan llena de genial oscuridad y grotesca ternura. Pero advirtió, lo cito, roguemos a Dios para que en su misericordia no mate al árbol. Así se enfrenta Chesterton a lo que en el título llama el enigma de la hiedra. La bella y espléndida identidad amenaza con matar al árbol que es Inglaterra. A diferencia de Emerson, que exaltaba su identidad como ciudadano de los Estados Unidos, Chesterton comprendía que la identidad nacional podía ahogar a un país. Al recordar mis viajes de placer turístico, le doy la razón a mi amigo Jesús Silva Herzog Márquez y a la filóloga Agnes Callard, que inspiró su diatriba contra los viajes. Jesús escribió con razón, lo cito: el turista no es un migrante, no se embarca en la aventura de un nuevo empleo, no descubre un amor. Estas expediciones que nos cambian están marcadas por la incertidumbre de lo que se encontrará en el camino. Todo lo contrario al veraneo. Regresamos exactamente al mismo punto del que salimos. Agnes Callard es más radical todavía. Termina su ensayo recordando que Sócrates dijo que la filosofía es una preparación para la muerte. Y agrega ella: para todos los demás está el viajar. No deja de sorprender que crea que el viaje es una preparación para la muerte. Lo explica de la manera siguiente: una vacación es meramente la búsqueda de un cambio que no cambia nada. Es un abrazo a la nada. Ya deberíamos saber que la palabra misma viene del latín vacatio, en cuya raíz está vaco, el vacío. No es agradable pensar que un día no harás nada, ni serás nadie, dice Callard. El viaje corta el tiempo en dos: el trozo de lo que sucede antes y el pedazo de lo que ocurre después,
con lo que oscurece esa aniquilación que ha sido el viaje. Lo hace dejando que pruebes la nada disfrazada de una narrativa sobre lo excitante y edificante que es ser turista. Crees que estás conectado, dice Callar, pero estás siendo transformado, sintiendo una experiencia y tienes las baratijas que compraste y las fotos que tomaste para comprobarlo. No creo que esta filósofa nos quiera arruinar las próximas vacaciones, pero quiere que meditemos en el vacío y la nada que esconden algunos viajes. Mucho antes, el filósofo George Santayana afirmó que la más trágica forma del viaje es la migración. En un breve ensayo titulado La filosofía del viaje, había afirmado, como dije al comienzo, que la vida no es otra cosa que un viaje por un mundo extranjero. Santayana dejó el manuscrito de este ensayo junto con otros textos con la nota listo para ser publicado después de mi muerte. Al parecer lo escribió hacia 1912, en la época en que abandonó Estados Unidos para siempre. Santayana fue un migrante a pesar suyo, pues había nacido en Madrid en 1863 y crecido como un niño en Ávila. Su padre se lo llevó a Boston en 1872, siguiendo a su esposa que se había ido antes a Estados Unidos con los 3 hijos de un matrimonio anterior de ella. El padre de Santayana no se sintió a gusto con su esposa ni con la ciudad de Boston y dejó allí a su hijo, al niño Santayana, para regresar a Ávila. Santayana creció y estudió en Boston y se consideró siempre como estadounidense, aunque en 1812 renunció a Harvard a los 48 años y se fue a vivir a Europa hasta su muerte en Roma en 1952. En Europa vivió varios años en Ávila, París y Oxford hasta que se estableció en Roma. Para Santayana, el viaje del migrante es como un nacimiento heroico, pues el alma abandona su seguridad original para llegar a algo desconocido. El exiliado escribió, para ser feliz debe nacer de nuevo, debe cambiar su clima moral y el paisaje interior de su mente. Santayana no aprecia mucho al que viaja por razones comerciales ni al turista, pero no los desdeña totalmente. El comerciante que viaja es un hombre vulgar, pero cuenta que cuando se ha topado con alguno, lo ha encontrado lleno de conocimientos placenteros. Reconoce que él mismo ha sido turista, el tipo de viajero más notorio y no quiere lapidarlo con su desprecio. Acepta que hay cierta sabiduría en pasar de lo familiar a lo desconocido, pues estimula la agilidad mental, mata los prejuicios y fomenta el humor. Si Santayana hubiese visto las masas viajeras de hombres de negocios y turistas, tal vez no habría sido tan indulgente. Pero si pudiese ver las masivas migraciones que hoy huyen de la miseria, habría confirmado la dimensión trágica de esos viajeros que atraviesan las aguas del Mediterráneo o las montañas de México para buscar trabajo en Europa o en Estados Unidos. El joven Santayana fue contemporáneo de los grandes exploradores a quienes admira como unos viajeros de clase superior. Ellos acaban siempre recogiendo experiencias que alimentan la cultura de su país de origen. Esa clase de viajeros exploradores prácticamente ha desaparecido hoy en día. Los exploradores de su tiempo podían degenerar en vagabundos, y dejar de ser buenos viajeros. Los que meramente vagan al azar, en inocente holganza, o son impelidos por compulsiones mórbidas, cree Santayana, si acaso por casualidad descubren algo, serán hallazgos pescando en aguas revueltas. Y dice, lo cito, el vagabundo impenitente
es una persona extraviada que trata, como el holandés errante, de escapar de sí mismo. Se refiere al legendario buque fantasma que vaga por siempre por los mares sin poder atracar en ninguna parte. Santayana acaba reconociendo que el corazón humano tiene raíces locales y finitas, como la Ítaca de Ulises, que para él es incomparablemente mejor que la grandeza de Troya, el encanto de Feacia o la magia de Circe. Por ello, dice Santayana, los viajeros sabios vendrán a su ciudad y alabarán su nombre. Me pregunto cuál habrá sido la Ítaca de Santayana. ¿Acaso no tuvo una Ítaca y vivió la trágica suerte del migrante? No creo que al regresar a la ciudad donde había crecido, Ávila, Santayana se haya sentido como Ulises. Prefirió irse a Roma y morir allí. Aquí termino mi lectura con este fragmento. Mi libro explora después muchas otras dimensiones y presenta reflexiones sobre los viajes que he hecho yo a partir de consideraciones filosóficas, literarias, etcétera, de muy diferente índole. Muchas gracias por escucharme.